Ella lo soportaba todo en silencio. Sin embargo, el contacto con su gorra de plato desató una verdadera tormenta. La capitana Bárbara Vorontsova se acomodó junto a la ventana en un vagón común del tren número 381, que se dirigía en la ruta Omsk-Irkutsk, y contemplaba los ilimitados paisajes siberianos que desfilaban por la ventana en la húmeda penumbra de octubre. Regresaba de un viaje de trabajo desde Ekaterimburgo, donde había pasado 10 agotadores días en reuniones con oficiales de inteligencia militar, discutiendo aspectos estratégicos de la seguridad de las fronteras orientales. Su uniforme militar estaba impecablemente planchado. Las insignias de su uniforme brillaban y sobre sus rodillas descansaba un maletín de servicio de cuero oscuro, en el que se guardaban documentos secretos que debían ser entregados personalmente al cuartel general en Irkutsk. Bárbara era una mujer de estatura baja, pero su mirada y postura daban testimonio de una voluntad de hierro y muchos años de servicio en las Fuerzas Armadas. Tenía 36 años y a sus espaldas tenía la participación en 2 campañas militares en la región del sur, donde había ganado 3 medallas y la reputación de ser una oficial inquebrantable. En el vagón reinaba un silencio relativo. Varios pasajeros dormitaban en sus asientos, una anciana tejía en un rincón y 2 estudiantes conversaban en voz baja sobre el próximo periodo de exámenes. El tren se balanceaba rítmicamente sobre las juntas de los rieles, y Bárbara casi se había sumergido en un duermevela, cuando 6 hombres entraron en el vagón. Si te interesa esta historia de justicia y retribución, por favor, suscríbete al canal y dale una valoración positiva. Tu apoyo nos ayuda a crear más narraciones tan cautivadoras. Entraron haciendo ruido, con risas groseras y un olor a tabaco barato y alcohol que instantáneamente llenó todo el espacio. Su líder, un hombre de unos 40 años, con un rostro ancho y surcado de cicatrices y coronas de oro en los dientes delanteros, enseguida fijó su atención en Bárbara. Su nombre era Gerasim Ugliumov, y cada rasgo de su apariencia, desde la chaqueta de cuero gastada hasta la mirada entrecerrada, con insolencia de sus ojos oscuros, decía que este hombre estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, sin importarle las leyes. Sus cómplices se acomodaron cerca, ocupando todos los asientos libres en el compartimento, y sus miradas, llenas de curiosidad mal disimulada y burla maliciosa, estaban dirigidas a la única mujer con uniforme militar. Uno de ellos, un tipo flaco con un diente delantero roto, resopló y empujó a su compañero con el codo, señalando con la cabeza hacia Bárbara. Ella sintió la tensión que flotaba en el aire. Su instinto, afilado por años de servicio en lugares peligrosos, le advertía que algo desagradable estaba a punto de suceder. Bárbara se enderezó en su asiento. Su mano se posó reflexivamente sobre la correa de su maletín y ella encontró la mirada de Ugliumov con la fría y evaluadora mirada de una oficial que no pocas veces había mirado el peligro a la cara. Gerasim comenzó llamándola belleza con galones y le preguntó si no se sentía sola, ofreciéndole la compañía de hombres de verdad. Su voz era áspera, con notas burlonas, y los otros 5 se echaron a reír a carcajadas, disfrutando claramente de lo que ocurría. Bárbara no respondió, solo se giró hacia la ventana, esperando que si ignoraba a esas personas, la dejarían en paz. Pero Ugliumov no era de los que se rinden. Se acercó más y su mano se estiró hacia el maletín que reposaba en sus rodillas. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Secretos militares? ¿Quizás nos los muestres?, dijo con una sonrisa burlona, y sus dedos ya habían tocado la correa de cuero del maletín. Bárbara apartó bruscamente su mano. Su voz sonó firme y autoritaria. «Quite las manos de inmediato». Pero ese gesto de desafío solo enfureció a Ugliumov y a su banda. En lugar de retirarse, asintió a sus cómplices, y estos rodearon a Bárbara instantáneamente por todos lados. Uno la agarró del hombro, otro intentó arrancarle el maletín. Un tercero comenzó a tirar de sus galones en su uniforme, preguntándole con burla qué tan importante persona era. Bárbara no era una víctima indefensa. Años de entrenamiento militar y combate cuerpo a cuerpo no habían sido en vano. Se levantó bruscamente de su asiento, golpeó con el codo en la mandíbula al que la sujetaba del hombro, y éste se tambaleó hacia atrás con el labio ensangrentado. Luego se giró y golpeó con una patada al segundo en la rodilla, y éste aulló de dolor. Pero eran 6 y actuaban coordinadamente.
como una manada de lobos. Ugliumov la agarró del pelo y tiró hacia atrás, haciéndole perder el equilibrio. Los otros se abalanzaron sobre ella, inmovilizándola contra la pared del vagón. Bárbara gritó. Intentó liberarse, arañó y mordió. Pero las fuerzas eran desiguales. Intentó pedir ayuda a los otros pasajeros. Su voz sonó desesperada y furiosa. «Sois todos unos cobardes, ayudadme». Pero la anciana se giró y se cubrió el rostro con un pañuelo. Los estudiantes salieron apresuradamente al vagón contiguo, y un hombre de mediana edad, que podría haber intervenido, solo bajó la mirada y fingió dormir. Nadie quería meterse con una banda de hombres armados y agresivos. Bárbara comprendió que estaba sola. Entonces probó otra táctica. Reuniendo toda su ira y desprecio, comenzó a humillarlos con palabras, intentando herir su orgullo y quizás hacer que retrocedieran. «Sois unos cobardes patéticos», gritó, mirando a Ugliumov directamente a los ojos. «6 contra una mujer. No sois hombres, sois escoria, cucarachas. Incluso vuestras madres se avergüenzan de tener tales hijos». Sus palabras eran como látigos, llenos de veneno y odio. Los llamó traidores, escoria, diciendo que no eran dignos ni de respirar el mismo aire que la gente normal. Por un momento, Ugliumov se quedó inmóvil. Su rostro se oscureció de ira y en sus ojos brilló una malicia peligrosa. Pero en lugar de detenerse, esto solo lo espoleó. Golpeó a Bárbara en la cara con el dorso de la mano y ella sintió el sabor metálico de la sangre en la boca. «Cállate, la de los galones», rugió. Luego asintió a sus hombres, y estos comenzaron a arrancarle las insignias del uniforme, rasgando la tela de su uniforme, arrojando su gorra al suelo y pisoteándola con sus botas sucias. Lo más terrible no fue el daño físico, aunque los moretones ya empezaban a aparecer en sus brazos y rostro. Lo más terrible fue la humillación, esa impotencia que sentía cuando estas personas se burlaban de los símbolos de su honor y servicio. Ugliumov agarró su maletín de servicio, vació el contenido directamente sobre el suelo del vagón. Documentos, objetos personales, identificaciones, fotografías. Todo cayó al suelo. Cogió varios documentos con la etiqueta «secreto». Sonrió con desdén y los metió en su chaqueta. «Servirá», dijo con una mueca. El resto, él y sus cómplices lo esparcieron a patadas por todo el vagón, y el maletín vacío lo lanzaron al vestíbulo. Bárbara intentó recoger los documentos, gateando de rodillas por el suelo sucio, pero Ugliumov la empujó bruscamente con el pie. «Gatea, capitana, eso te sienta bien», le espetó con burla. Los otros 5 se reían a carcajadas, haciendo gestos obscenos y soltando chistes sucios. Cuando el tren comenzó a decelerar, acercándose a la estación de Abakan, Ugliumov se inclinó hacia Bárbara, la agarró por la barbilla y pronunció en voz baja, pero con amenaza: «Si le dices algo a alguien, te encontraremos y te eliminaremos. Recuerda, chica». Cuando el tren se detuvo en el andén de Abakan, la banda salió tranquilamente del vagón, silbando y bromeando entre ellos, como si nada hubiera pasado. Bárbara se quedó sentada en el suelo del vagón, con el labio hinchado, el uniforme rasgado y los documentos esparcidos a su alrededor. Sus manos temblaban no por miedo, sino por rabia. Recogió todo lo que pudo encontrar. Lo volvió a meter en el maletín destrozado y se puso de pie lentamente. Los otros pasajeros evitaban mirarla y esa traición silenciosa la hirió casi tanto como los golpes. Bárbara salió al andén. El frío viento de octubre le quemó el rostro, y ella se limpió la sangre del labio partido con el dorso de la mano. En sus ojos ardía un fuego que no tenía intención de apagarse. Recordó cada rostro, cada voz, cada detalle de esos 6 hombres. Y en ese momento, de pie en el andén, azotado por el viento de una estación provincial, la capitana Bárbara Vorontsova se juró a sí misma que estas personas pagarían por cada segundo de la humillación que le habían causado. Sacó el teléfono del bolsillo, marcó un número conocido, y cuando le contestaron al otro lado pronunció una sola frase: «Grigori, necesito tu ayuda, urgente». La cacería había comenzado. Bárbara Vorontsova pasó las primeras 2 horas después de llegar a la estación de Abakan, en una pequeña sala de servicio de la estación, a donde la había llevado un comprensivo jefe de estación, un hombre mayor llamado Ignat Petrovich.
Él vio su estado: el uniforme rasgado, el rostro hinchado, las manos temblorosas, y sin hacer preguntas innecesarias, le ofreció té caliente y la oportunidad de asearse. Bárbara se sentó en una silla de madera dura frente a un espejo agrietado y miró su reflejo. El moretón bajo su ojo derecho ya comenzaba a oscurecerse. El labio estaba cortado. En su cuello se veían marcas rojas de dedos ásperos, pero lo peor de todo era la mirada. En sus ojos no se leía dolor ni miedo, sino una ira fría y abrasadora. Con cuidado, lavó sus heridas con agua fría, se peinó y trató de arreglar su uniforme para que pareciera más o menos decente, aunque las insignias estaban irremediablemente dañadas y en la manga había un largo desgarro. Luego volvió a su maletín y comenzó a revisar metódicamente los documentos, verificando qué era exactamente lo que Ugliumov había robado. Faltaban 3 archivos con información secreta, y esto complicaba la situación. Ahora no era solo una ofensa personal, era un crimen contra la seguridad del Estado. Pero en ese momento, a Bárbara no le interesaba tanto recuperar los documentos como vengarse de quienes se habían atrevido a humillarla. Sacó el teléfono y llamó al mayor Grigori Luñov, su antiguo compañero de servicio, y una de las pocas personas en quienes confiaba incondicionalmente. Grigori servía en la misma inteligencia militar que Bárbara, pero en una unidad diferente, dedicada a operaciones antiterroristas en el territorio del Distrito Federal de Siberia. Se conocieron 8 años atrás durante una operación conjunta en los Montes Urales, donde Grigori la había sacado de un tiroteo, arriesgando su propia vida, y ella luego lo salvó del cautiverio, organizando una audaz operación de rescate. Desde entonces, existía entre ellos ese vínculo especial que solo surge entre personas que han pasado por el fuego y la sangre juntos. Grigori era un hombre grande de unos 42 años, con sienes canosas y una mirada penetrante de ojos grises. Cuando escuchó la voz de Bárbara, comprendió de inmediato que algo serio había sucedido. Ella no era una persona que pidiera ayuda por nimiedades. Bárbara describió la situación brevemente y sin emociones adicionales. El ataque en el tren, los 6 atacantes, los documentos robados, la inacción total de los pasajeros y los revisores. No describió sus sentimientos ni se quejó de la injusticia. Simplemente expuso los hechos, como lo hacen los militares en los informes del campo de batalla. Grigori escuchó en silencio y cuando ella terminó, pronunció una sola frase. «Estaré en 3 horas, espera en la estación». Luego agregó: «También llevaré a Elena. Necesitaremos su ayuda». Elena Kuznetsova era teniente senior y servía en el Departamento de Contrainteligencia Militar, especializándose en el análisis de conexiones criminales en la región y el trabajo con informantes en el mundo del crimen. Tenía 31 años. Detrás de su frágil apariencia, su cabello rubio recogido en un moño estricto y sus delicados rasgos faciales, se escondía una aguda mente analítica y una crueldad absoluta cuando se trataba de proteger los intereses del servicio. Elena y Bárbara habían trabajado juntas en varios casos relacionados con el contrabando de armas a través de las regiones siberianas, y Bárbara sabía que si alguien podía identificar rápidamente a los atacantes con datos mínimos, esa era Elena. Tenía acceso a bases de datos que no estaban disponibles para los oficiales regulares, y tenía conexiones en la policía, el FSB e incluso entre elementos criminales que a veces compartían información a cambio de ciertas indulgencias. Bárbara se sentó en un banco en la sala de espera de la estación y comenzó a esperar. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Intentó distraerse hojeando las noticias en su teléfono, pero sus pensamientos volvían constantemente a lo que había sucedido en el tren. Una y otra vez, repasaba cada detalle en su mente: el rostro de Ugliumov, sus coronas de oro, la cicatriz sobre su ojo izquierdo, el tatuaje de araña en el cuello de uno de los cómplices, la voz de aquel tipo flaco con el diente roto que no paraba de reír. Lo recordaba todo, cada detalle, porque sabía que esa información sería necesaria. Exactamente 2 horas y 50 minutos después, un todoterreno UAZ Patriot azul oscuro, con cristales tintados, se detuvo frente al edificio de la estación. Al volante estaba Grigori y en el asiento del copiloto, Elena.
Bárbara salió a la calle y cuando Grigori vio su rostro, su mandíbula se apretó de tal manera que los músculos faciales se tensaron. Salió del coche, se acercó a ella y la abrazó fuerte en silencio, como un hermano. Elena también salió. Examinó a Bárbara con la mirada profesional de un médico, evaluando los daños, y asintió. Nada mortal, pero habrá que tratar las heridas como es debido. Vamos al coche. Se sentaron en el interior, y Grigori encendió la calefacción a máxima potencia. El frío siberiano de octubre calaba hasta los huesos. Bárbara sacó un cuaderno de su bolsillo, en el que había anotado todos los detalles que había logrado recordar sobre los atacantes, y lo puso en el salpicadero. Grigori tomó el cuaderno, lo revisó rápidamente y se lo entregó a Elena. Ella sacó su ordenador portátil del bolso, lo abrió y comenzó a introducir los datos en un programa especial. Sus dedos volaban por el teclado a una velocidad increíble, y en pocos minutos, fotografías y expedientes comenzaron a aparecer en la pantalla. Elena trabajó metódica y concentradamente. Introdujo en el sistema de búsqueda de la base de datos del Ministerio del Interior la descripción del cabecilla: hombre de 40 años, cicatriz sobre el ojo izquierdo, coronas de oro en los dientes delanteros, chaqueta de cuero, comportamiento agresivo, y el sistema arrojó 12 posibles coincidencias en la región de Irkutsk y las regiones vecinas. Luego añadió los detalles del tatuaje de araña en el cuello de uno de los cómplices, y la lista se redujo a 5 personas. Unas cuantas consultas cruzadas más, verificaciones por fechas y lugares de crímenes anteriores, y en la pantalla solo quedó un nombre: Gerasim Petrovich Ugliumov, 42 años, originario de la ciudad de Kamensk, condenado en múltiples ocasiones por robo, extorsión, lesiones corporales graves, participación en una banda criminal organizada. La fotografía de la base de datos policial coincidía completamente con la descripción de Bárbara. Elena abrió el expediente de Ugliumov y comenzó a leer en voz alta. Era el líder de una banda de 7 personas que se dedicaba a robar a pasajeros de trenes, extorsionar a pequeños empresarios en Kamensk y ciudades cercanas, y traficar con bienes robados. La policía conocía sus actividades, pero cada vez el caso se desmoronaba. Los testigos se negaban a testificar. Las víctimas retiraban repentinamente las denuncias y las pocas pruebas que se lograban reunir resultaban insuficientes para una acusación seria. Ugliumov era astuto, cruel y tenía conexiones tanto entre las autoridades criminales como entre policías corruptos. Según los datos de los servicios operativos, su banda había ampliado recientemente su área de actividad y había comenzado a operar a lo largo de toda la línea ferroviaria, desde Irkutsk hasta Chita. Elena continuó buscando en las bases de datos y pronto identificó a los otros 5 cómplices de Ugliumov. Sus nombres aparecieron en la pantalla uno tras otro. Pavel Sokolov, 34 años, especialista en apertura de cerraduras y robos. Igor Komarov, 29 años, exboxeador, a cargo de la parte de fuerza de las operaciones. Denis Belov, 37 años, conductor y especialista en venta de bienes robados. Semyon Novikov, 31 años, el mismo tipo flaco de la risita con el diente roto. Actuaba como informante. Y Víctor Lebedev, 40 años con el tatuaje de araña en el cuello, un exconvicto con 15 años de prisión. Los 6 estaban vinculados entre sí, no solo por actividades criminales, sino también por lazos familiares y viejas amistades carcelarias. Era un verdadero grupo organizado, que operaba de manera coordinada y despiadada. Elena también encontró sus direcciones de residencia, datos de contacto de familiares, información sobre dónde solían pasar el tiempo, qué coches usaban, qué deudas y conexiones tenían. Imprimió toda la información en una pequeña impresora portátil que sacó del maletero y entregó la carpeta a Bárbara. Bárbara hojeó los documentos, y con cada página su rostro se volvía más duro y decidido. Vio las fotografías de esas personas, sus antecedentes penales, las listas de sus víctimas, los testimonios que luego habían sido retirados bajo presión y amenazas. Vio un sistema que permitía a esas personas permanecer en libertad y seguir cometiendo ilegalidades, y vio la oportunidad de cambiar eso. Mientras tanto, Grigori sacó un mapa de la región de Irkutsk de la guantera y lo desplegó en el capó del coche.
Comenzó a marcar los puntos donde vivían o se escondían los miembros de la banda de Ugliumov, Angarsk, Shelekov, Kamensk, varias aldeas en los alrededores. Calculaba las rutas, el tiempo de viaje, las opciones de acercamiento y retirada. Su experiencia militar le decía que debían actuar de manera rápida, decidida e inesperada. Bárbara se acercó a él, miró el mapa y dijo con firmeza: «Quiero que cada uno de ellos pague. No solo arresto, quiero que sientan lo mismo que yo sentí. Impotencia, miedo, humillación. Quiero que pierdan todo lo que tienen». Grigori levantó la vista hacia ella, y en su mirada no había ni juicio ni duda. Simplemente asintió y dijo: «Entonces necesitaremos más gente. Tengo 5 hombres de mi unidad en los que puedo confiar. No harán preguntas innecesarias y harán lo que sea necesario». Elena cerró el portátil y añadió: «Y yo puedo proporcionar apoyo informativo y cobertura en caso de que algo salga mal. Pero debemos entender que esto estará al margen de la ley. Si nos descubren, todos perderemos nuestras carreras, nuestra libertad, todo». Bárbara miró a sus 2 compañeros, a esas personas que estaban dispuestas a arriesgarlo todo por ella, y sintió algo cálido moverse dentro de ella. Gratitud. Pero no la expresó con palabras. Los militares no necesitan largos discursos. Simplemente puso una mano en el hombro de Grigori y asintió a Elena. «Responderán por todo, Varia. Los encontraremos», repitió Grigori, usando su antiguo apodo que solo conocían las personas cercanas. Las siguientes horas las pasaron elaborando el plan de la operación. Grigori se puso en contacto por teléfono seguro con sus hombres, el capitán Iván Rogov, los tenientes senior Alexei Volkov y Pavel Sorokin, y los sargentos primero, Dmitry Zaitsev y Anton Kozlov. Los 5 eran exmiembros de las fuerzas especiales, con experiencia en el Cáucaso y Oriente Medio, hombres que sabían actuar de forma rápida, silenciosa y eficaz. No pidieron detalles por teléfono, simplemente confirmaron que estarían en el lugar acordado en 8 horas. Mientras tanto, Elena comenzó a rastrear la ubicación actual de los miembros de la banda de Ugliumov a través de sus teléfonos móviles. Tenía acceso a un sistema de geolocalización que oficialmente solo se utilizaba para operaciones antiterroristas. Pero en este caso, nadie iba a respetar las formalidades. Descubrió que Ugliumov y 3 de sus cómplices se encontraban en Kamensk, en una casa particular en las afueras de la ciudad, y Pavel Sokolov se escondía en Angarsk en casa de su pareja. Igor Komarov estaba en Shelekov, en el apartamento de sus padres. Todos se sentían seguros, convencidos de que su última fechoría quedaría impune, como todas las anteriores. Pero no sabían que la cacería ya había comenzado, organizada no por policías comunes, a quienes se podía intimidar o comprar, sino por profesionales de la inteligencia militar, para quienes esto se había convertido en un asunto personal. Bárbara volvió a sentarse en el coche, cerró los ojos y se permitió relajarse por un momento. El dolor en la cara y el cuerpo aún le recordaba lo sucedido, pero ahora se mezclaba con la anticipación. Pronto todo comenzaría. La operación comenzó exactamente 1800 minutos después del ataque en el tren, cuando todos los participantes se reunieron en un almacén abandonado en las afueras de Irkutsk, que Grigori Luñov utilizaba para reuniones secretas y preparación de operaciones especialmente delicadas. El almacén se encontraba en una zona industrial entre talleres oxidados de fábricas cerradas y terrenos baldíos cubiertos de maleza, donde ni siquiera los sin techo solían aparecer. Dentro del local olía a humedad y aceite de motor. Una tenue bombilla en el techo apenas iluminaba el espacio, y en un rincón había varias catres militares y cajas con equipo. Bárbara Vorontsova estaba de pie junto a una mesa improvisada, hecha de tablas viejas, sobre la cual estaba desplegado un mapa de la región de Irkutsk con los puntos marcados. Su rostro aún mostraba las huellas de la paliza, el moretón bajo el ojo había adquirido un tono violeta oscuro. El labio partido estaba cubierto por una costra de sangre coagulada, pero su mirada ardía con un fuego tan frío que incluso los experimentados miembros de las fuerzas especiales, reunidos alrededor de la mesa, sentían involuntariamente respeto y un ligero escalofrío ante aquella mujer de baja estatura, con un uniforme militar arrugado. Grigori expuso la situación a todos los presentes con la máxima franqueza.
sin adornar ni ocultar el hecho de que las próximas acciones estarían al margen de la ley. Explicó que su tarea no era simplemente encontrar y arrestar a los criminales, sino darles una lección que recordarían para toda la vida, quitarles todo lo que habían saqueado, y solo después entregarlos a la policía con pruebas irrefutables de su culpabilidad. El capitán Ivan Rogov, un hombre de casi 2 metros de altura con la cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla, fue el primero en asentir en señal de acuerdo. Los otros 4, Alexei, Pavel, Dmitri y Anton, también expresaron su disposición a actuar. Para ellos, no era solo una operación, era la defensa del honor de un compañero. Y en el ámbito militar, no hay nada más sagrado que el compañerismo. El primer objetivo elegido fue Pavel Sokolov, el especialista en apertura de cerraduras de la banda de Ugliumov, que se escondía en Angarsk. Elena Kuznetsova estableció, mediante el rastreo de su teléfono móvil, que Sokolov pasaba la mayor parte del tiempo en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio de 5 plantas en un barrio residencial de la ciudad, donde vivía su pareja Anna, que trabajaba como vendedora en una tienda local. Sokolov tenía un mal hábito. Cada noche, alrededor de las 11, salía al patio a fumar y beber una lata de cerveza, sentado en un banco de madera debajo de las ventanas de la casa. Era su debilidad, su ritual. Y eso fue lo que lo convirtió en una presa fácil. Un grupo de 4 personas, Grigori, Ivan, Alexei y Bárbara, partió hacia Angarsk al anochecer en 2 coches discretos sin matrícula. El viaje duró 3 horas, y cuando llegaron al lugar, eran alrededor de las 10 de la noche. Estacionaron en un patio cercano, desde donde se veía bien el portal del edificio en cuestión, y esperaron. Bárbara estaba sentada en el asiento trasero y miraba las ventanas iluminadas del apartamento donde se encontraba Sokolov, y su mano se cerraba involuntariamente en un puño. Recordaba su rostro, recordaba cómo se reía mientras sus amigos le arrancaban las insignias, recordaba su voz, llena de una alegría burlona, y ahora le tocaba a él sentir miedo. Exactamente a las 11:05, la puerta del portal se abrió, y Pavel Sokolov salió a la calle. Vestía un chándal y una chaqueta raída. En la mano sostenía una lata de cerveza y un cigarrillo entre los dientes. Se dirigió al banco, se sentó, abrió la lata y dio un gran trago, exhalando satisfecho. El patio estaba vacío y oscuro. La única farola no funcionaba desde hacía tiempo, y los pocos transeúntes se apresuraban a casa, sin prestar atención al solitario fumador. Grigori asintió a Ivan y Alexei, y estos salieron silenciosamente del coche, moviéndose a lo largo de la pared de la casa como sombras. Vestían ropa civil oscura, llevaban pasamontañas en la cara y porras de goma cortas en las manos. Sokolov ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que sucedía. Ivan se acercó por detrás y con un movimiento brusco le tapó la boca con la palma de la mano, ahogando cualquier intento de gritar, y Alexei lo golpeó con la porra en los riñones. Sokolov se dobló de dolor. La lata de cerveza se le cayó de la mano y rodó por el asfalto. Rápidamente lo levantaron por los brazos y lo arrastraron hacia el coche, que ya se había acercado. Todo duró no más de 30 segundos, y ninguno de los vecinos de la casa se dio cuenta de que había ocurrido un secuestro en el patio. A Sokolov lo metieron en el maletero. Le ataron las manos con bridas de plástico y le sellaron la boca con cinta adhesiva. El coche salió silenciosamente del patio y se dirigió hacia el bosque en las afueras de Angarsk, en la cantera forestal abandonada, a donde llevaron a Sokolov. Estaba oscuro y frío. El viento silbaba entre los árboles desnudos y bajo los pies crujía la primera nieve de octubre. Sacaron a Sokolov del maletero y lo arrojaron al suelo. Cuando le arrancaron el pasamontañas que le cubría los ojos, vio 4 figuras enmascaradas de pie a su alrededor. La luz de los faros del coche le daba directamente en la cara, impidiéndole distinguir los rostros de los atacantes, pero veía sus siluetas. Veía cómo uno de ellos, un hombre grande con una porra, se acercaba lentamente a él. Sokolov intentó hablar, pero la cinta adhesiva en su boca solo le permitía emitir gemidos ininteligibles. Entonces Bárbara se acercó, se puso en cuclillas frente a él y arrancó la cinta adhesiva con un movimiento brusco. Sokolov gritó de dolor y de inmediato intentó hablar. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Yo no he tocado a nadie. Me confundís con otra persona. Su voz,
Temblaba de miedo, y eso le produjo a Bárbara una sombría satisfacción. Se inclinó más cerca, para que él pudiera ver su rostro a la luz de los faros, y preguntó en voz baja: ¿Me reconoces, Pavel? Sokolov la miró fijamente, vio el moretón, el labio partido, y en sus ojos brilló el reconocimiento, y luego el horror. Tú eres la mujer del tren, jadeó. Bárbara sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que había acorralado a su presa. Correcto, y ahora pagarás por cada segundo de lo que me hicisteis. Lo que sucedió a continuación fue metódico y cruel. Iván y Alexei golpearon a Sokolov, asestando golpes de manera que causaran el máximo dolor, pero sin matarlo ni dejarlo inválido. Le golpearon en las costillas, en la espalda, en las piernas, evitando la cara y la cabeza. Debían quedar marcas, pero no tan graves como para requerir hospitalización. Sokolov gritó, suplicó que se detuvieran, prometió devolver todo lo que había robado. Juró que nunca más volvería a tocar a una mujer, pero Bárbara permanecía a su lado, mirando con frialdad y desapego, sin sentir piedad ni arrepentimiento. Recordaba su miedo en aquel tren, su impotencia, y ahora veía el mismo miedo en los ojos de Sokolov. Cuando la paliza terminó, Grigori preguntó: ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está lo que robaste? Sokolov, apenas capaz de hablar por el dolor, jadeó la dirección. El apartamento de su pareja, en el armario, en el dormitorio, en una caja de zapatos. Elena, que se había quedado en la ciudad para coordinar, recibió esta información por teléfono y 20 minutos después ya estaba en aquel apartamento. Ana abrió la puerta y al ver a una mujer con uniforme militar, con una identificación de la contrainteligencia militar, palideció y la dejó pasar sin preguntas. Elena encontró la caja. En ella había unos 400.000 rublos en efectivo, joyas de oro, relojes robados y documentos de un coche, claramente obtenido ilegalmente. Lo tomó todo, dejando a Anna solo un recibo de que la propiedad había sido incautada en el marco de medidas operativas. De vuelta en el coche, entregó el contenido de la caja a Bárbara. Bárbara contó el dinero, miró el oro y los relojes. Todo esto había sido robado a víctimas como ella, a personas que no pudieron o no se atrevieron a resistir. Guardó todo de nuevo en el maletín y dijo: este dinero irá a las víctimas de sus crímenes. Encontraremos a quienes robó y les devolveremos lo que les pertenece por derecho. A Sokolov lo ataron aún más fuerte, lo arrojaron de nuevo al maletero y lo llevaron directamente al edificio de la comisaría de policía en Angarsk. Allí lo sacaron, lo dejaron en la entrada, atado y golpeado, y al lado colocaron una carpeta con documentos, un expediente completo de sus crímenes, fotografías de bienes robados, testimonios que Elena había reunido en las últimas horas a través de sus canales. Uno de los oficiales llamó a la policía desde un teléfono público, informó que había un criminal buscado en la entrada, y los coches desaparecieron en la noche antes de que llegaran los patrulleros. Cuando los policías encontraron a Sokolov, no podían creer su suerte. Tenían tantas pruebas incriminatorias contra él que el caso podía abrirse de inmediato. Sokolov, todavía temblando de miedo y dolor, no le dijo a la policía ni una palabra sobre quién lo había golpeado y entregado. Temía que si hablaba, esas personas regresarían y la próxima vez no lo dejarían con vida. El siguiente objetivo fue Igor Komarov, el exboxeador y el miembro más físicamente peligroso de la banda de Ugliumov. Se encontraba en Shelekov, en el apartamento de sus padres ancianos, quienes ni siquiera sospechaban a qué se dedicaba su hijo. Komarov era más cauteloso que Sokolov. Rara vez salía del apartamento, solo se comunicaba con personas de confianza y siempre llevaba un cuchillo, pero tenía una debilidad. Todas las mañanas a las 6 iba a correr al parque junto al embalse de Shelekov, con la esperanza de mantenerse en forma y algún día volver al deporte profesional. Grigori y su grupo llegaron a Shelekov al día siguiente y organizaron una emboscada en la pista de correr del parque. Temprano en la mañana, cuando el sol aún no había salido, Komarov salió a correr con un chándal y zapatillas. Corría por el sendero nevado. Su aliento salía en pequeñas nubes blancas de vapor, y no notó cómo 3 personas enmascaradas salieron de los arbustos. Iván y Pavel se abalanzaron sobre él simultáneamente. Komarov
Era fuerte e intentó resistir. Golpeó a Pavel en la mandíbula e intentó sacar un cuchillo del bolsillo, pero Iván lo derribó. Le torció el brazo y le puso las esposas. Komarov fue arrastrado al coche que esperaba cerca y llevado a un taller abandonado de una antigua fábrica de aluminio en las afueras de la ciudad. Allí lo esperaba Bárbara. Cuando Komarov la vio, intentó esbozar una sonrisa mostrando su desprecio, pero Bárbara simplemente asintió a Iván, y éste le propinó a Komarov una serie de golpes en el abdomen y las costillas, que hicieron que el exboxeador se doblara por la mitad, sin aliento. Bárbara se puso en cuclillas frente a él y dijo: «Te gusta golpear a los débiles. Veamos qué se siente cuando te golpean a ti». Y lo golpearon durante mucho tiempo y metódicamente, hasta que comenzó a llorar y a suplicar piedad. Luego lo obligaron a decir dónde escondía su dinero y objetos de valor. Komarov, quebrado por el dolor, dio la dirección de un garaje que alquilaba al otro lado de la ciudad. Elena y Dmitri fueron allí, forzaron la cerradura y encontraron un verdadero almacén de objetos robados: televisores, ordenadores portátiles, joyas, fajos de dinero en diferentes divisas. Se llevaron todo lo que podía tener valor y dejaron solo basura en el garaje. El monto total ascendía a aproximadamente 1.000.000 de rublos. A Komarov, al igual que a Sokolov, lo llevaron al edificio de la policía, pero esta vez en Shelekov, con un expediente completo de sus crímenes. Su madre luego lloró en la comisaría sin entender cómo su hijo pudo llegar a eso, pero a Bárbara no le conmovió. En Komarov solo veía al hombre que había participado en su humillación, y se merecía todo lo que le había pasado. Durante los siguientes 5 días, Bárbara y su grupo rastrearon y capturaron metódicamente a los otros 4 miembros de la banda de Ugliumov. Denis Belov fue apresado en el estacionamiento de un centro comercial en Kamensk, cuando salía de su coche después de reunirse con un comprador de piezas de coche robadas. Semyon Novikov, el mismo tipo flaco y risueño, fue capturado directamente en su apartamento por la noche, derribando la puerta y sometiéndolo antes de que pudiera siquiera gritar. Víctor Lebedev, con el tatuaje de araña, fue encontrado en una sauna, donde se relajaba con prostitutas y una botella de vodka. Y finalmente, Gerasim Ugliumov fue el último en ser capturado. Era cauteloso y desconfiado, pero cuando se enteró de que todos sus hombres habían sido arrestados, entró en pánico e intentó escapar. Fue capturado en la estación de autobuses de Kamensk, cuando intentaba abordar un autobús hacia Chita. Bárbara estuvo personalmente presente en su detención, y cuando Ugliumov la vio, su rostro se desfiguró de horror. Ella se acercó a él, se inclinó y susurró: «¿Ahora sabes lo que significa el miedo?». Fue golpeado más que todos los demás. Le quitaron todo el dinero que había escondido en la casa de su amante, más de 2 millones de rublos, y lo entregaron a la policía con pruebas que le garantizaban al menos 12 años de régimen estricto. En una semana, toda la banda fue desmantelada, saqueada y arrestada. La justicia, al parecer, había prevalecido. El proceso judicial contra Gerasim Ugliumov y su banda comenzó 2 meses después de su arresto en el edificio del Tribunal Regional de Irkutsk, un imponente edificio gris en el centro de la ciudad, que durante décadas había sido testigo de miles de dramas humanos, tragedias y momentos de triunfo de la justicia. El caso fue asignado a la jueza Antonina Pavlovna Korshunova, una mujer de 62 años con una reputación impecable y un carácter de acero, que en 35 años de trabajo en el sistema judicial no había dictado ni una sola sentencia que fuera revocada por una instancia superior. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas de medios locales, familiares de las víctimas, ciudadanos curiosos y varios oficiales de policía que durante años habían intentado meter a Ugliumov tras las rejas y, finalmente, habían esperado este momento. Bárbara Vorontsova estaba sentada en la tercera fila, vestida con su uniforme militar de gala. Sus condecoraciones brillaban en su pecho, y su rostro permanecía impasible y frío, como una máscara de mármol. A su lado estaban Grigori Luñov y Elena Kuznetsova, también uniformados, demostrando un apoyo silencioso a su compañera. No vinieron solo como testigos, vinieron a ver el final de un caso,
que habían iniciado con sus propias manos, arriesgando sus carreras y su libertad en aras de la restauración de la justicia. Los acusados fueron introducidos en la sala bajo escolta, y su aspecto era lamentable. Gerasim Ugliumov, quien apenas 2 meses antes había sido el insolente y arrogante líder de la banda, ahora parecía un hombre destrozado. Su rostro estaba demacrado, tenía ojeras profundas, y su mirada vagaba por la sala con un miedo mal disimulado. Había adelgazado en el centro de detención. Su cuerpo, antes robusto, estaba encorvado, y las coronas de oro en sus dientes, que antes lucía con orgullo, ahora parecían una burla a su situación actual. A su lado estaban sus cómplices, Pavel Sokolov, con las costillas vendadas, Igor Komarov, que apenas podía mantenerse erguido después de las palizas, Denis Belov, con moretones en la cara, Semyon Novikov, que había perdido otro diente durante la detención, y Víctor Lebedev, cuyo tatuaje de araña en el cuello ahora parecía una decoración patética de un hombre vencido. Los 6 vestían uniformes grises de prisión. Sus manos estaban esposadas, y los guardias de escolta los mantenían bajo estricto control, sin permitirles siquiera girar la cabeza hacia los espectadores. Cuando Ugliumov miró accidentalmente hacia Bárbara, sus ojos se encontraron por una fracción de segundo, y en su mirada apareció algo entre el odio y el horror. Sabía quién estaba detrás de su captura. Sabía que esa mujer había destruido su vida y las vidas de sus hombres, pero también comprendía que no podía hacer nada. Bárbara sostuvo su mirada con calma y frialdad, sin parpadear ni apartar la vista, hasta que Ugliumov bajó la cabeza, reconociendo su derrota. La acusación estatal fue presentada por el fiscal superior Ilya Petrovich Orlov, un hombre de 50 años con sienes canosas y una reputación de profesional implacable, que nunca perdía un caso si tenía alguna prueba en sus manos, y en este caso había pruebas más que suficientes. Elena Kuznetsova, utilizando sus conexiones y recursos de la contrainteligencia militar, había reunido tal cantidad de evidencias que la defensa de los acusados prácticamente no tenía posibilidades. En los materiales del caso, había grabaciones de vídeo de las cámaras de vigilancia en las estaciones de ferrocarril, donde Ugliumov y sus hombres elegían a sus víctimas. Testimonios de 3 testigos que antes temían hablar, pero ahora, viendo que la banda estaba arrestada, encontraron el coraje para contar lo que habían tenido que vivir. Grabaciones de conversaciones telefónicas en las que se discutían planes de robo, fotografías de bienes robados encontrados en escondites de los acusados, informes periciales de huellas dactilares y ADN, que los vinculaban con los lugares de los crímenes. Pero la prueba más importante eran los documentos secretos de inteligencia militar, robados a Bárbara durante el ataque en el tren. Estos documentos fueron encontrados durante un registro a Ugliumov, y su presencia convertía automáticamente el simple vandalismo en un crimen contra la seguridad del Estado, lo que endurecía significativamente la posible pena. El fiscal Orlov leyó metódicamente cada cargo, y con cada punto la atmósfera en la sala se volvía más opresiva para los acusados. Los abogados de la defensa, 3 abogados de oficio y 2 abogados privados contratados por los familiares de Ugliumov y Komarov, intentaron basar su defensa en que sus defendidos habían sido objeto de violencia ilegal por parte de personas no identificadas, que las pruebas habían sido obtenidas con irregularidades, que los testimonios de los testigos eran poco fiables debido a la presión de las fuerzas del orden. El abogado principal de Ugliumov, Vitaly Semyonovich Gromov, un hombre de unos 50 años con modales pomposos y la costumbre de hablar con frases largas y enrevesadas, intentó convencer al tribunal de que su defendido era víctima de una conspiración por parte de las estructuras militares, que habían excedido sus poderes y organizado una justicia por mano propia. Exigió que se excluyeran del caso todas las pruebas relacionadas con los registros en los domicilios de los acusados, alegando que se habían realizado sin órdenes judiciales. Intentó desacreditar a los testigos, insinuando que habían sido intimidados o sobornados. Incluso se atrevió a sugerir que la capitana Vorontsova podría haber provocado ella misma el incidente en el tren, y que su testimonio no merecía crédito. Pero el fiscal Orlov desmanteló metódicamente cada argumento de la defensa, presentando pruebas documentales de la legalidad de todas las acciones de investigación,
informes periciales que confirmaban la autenticidad de las pruebas y testimonios de testigos independientes que de ninguna manera podían estar relacionados con las estructuras militares. La jueza Korshunova escuchaba atentamente a ambas partes, tomando notas en su cuaderno, y su rostro permanecía impenetrable, sin dejar entrever a qué conclusión se inclinaba. El proceso duró 8 días. Cada día Barbara venía a la sala del tribunal y ocupaba su asiento en la tercera fila. Observando en silencio cómo se desarrollaba la justicia, escuchaba los testimonios de los testigos. La anciana a la que Ugliumov había robado en el tren un año antes, quitándole sus ahorros de jubilación. El joven empresario de Kamensk, a quien la banda había golpeado y extorsionado durante medio año. La estudiante a la que intentaron violar en el vagón, pero ella logró escapar. Cada historia era terrible, cada víctima llevaba un trauma, y con cada nuevo testimonio la culpabilidad de los acusados se hacía más evidente. Barbara escuchaba todo esto con rostro de piedra, pero dentro de ella bullía una compleja mezcla de emociones. Satisfacción porque la justicia finalmente alcanzaba a estas personas, ira porque habían permanecido impunes durante tanto tiempo, y una extraña sensación de vacío que llega después de que se ha logrado un objetivo tan esperado. Grigori intentó hablar con ella varias veces durante los recesos, pero ella se deshacía de él, diciendo que todo estaba bien. Solo Elena comprendía lo que ocurría en el alma de Barbara. Había visto esa mirada en otras personas que habían sufrido un trauma y anhelaban venganza. Era la mirada de alguien que había logrado su objetivo, pero no había encontrado en ello el consuelo que esperaba. Al 8º día, la jueza Korshunova anunció que los argumentos de las partes habían concluido y el tribunal se retiraba a deliberar para dictar sentencia. La sala quedó en una tensa espera. Pasaron 4 horas antes de que la jueza regresara a la sala. Todos se pusieron de pie cuando entró, y la atmósfera era tan tensa que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. La jueza Korshunova se sentó en su lugar, se ajustó las gafas y comenzó a leer la sentencia con su voz clara e innegable. Enumeró metódicamente todos los crímenes de los que se acusaba a los procesados, y por cada punto los declaró culpables: robo con violencia, hurto de bienes estatales de especial importancia, organización de una asociación criminal, extorsión, lesiones corporales graves, amenazas de muerte, tenencia de bienes robados. La lista era larga y terrible. Los familiares de los acusados, sentados en la sala, comenzaron a sollozar. Alguien se cubrió el rostro con las manos y la madre de Komarov se desmayó, teniendo que ser sacada de la sala. Pero la jueza continuó leyendo la sentencia impasible, como si fuera un procedimiento rutinario que había realizado cientos de veces. Luego llegó el momento de anunciar las penas. La jueza Korshunova hizo una pausa, miró a los acusados por encima de sus gafas y pronunció: el tribunal condena a Gerasim Petrovich Ugliumov a 12 años de prisión en una colonia penal de régimen estricto con la confiscación de todos sus bienes. Ugliumov palideció. Sus piernas flaquearon, y los guardias apenas lograron sujetarlo para que no cayera. Pavel Igorevich Sokolov, a 8 años de prisión, en una colonia de régimen estricto. Igor Maximovich Komarov, a 10 años de prisión, en una colonia de régimen estricto. Denis Arkadievich Belov, a 9 años de prisión, en una colonia de régimen estricto. Semyon Valerievich Novikov, a 8 años de prisión, en una colonia de régimen estricto. Víctor Semyonovich Lebedev, a 11 años de prisión en una colonia de régimen estricto. Cada sentencia caía como un golpe de martillo, y con cada nombre se escuchaban nuevos llantos y gemidos en la sala. Los abogados de la defensa intentaron solicitar una reducción de la pena, pero la jueza los rechazó fríamente, señalando la gravedad de los crímenes cometidos y la ausencia de circunstancias atenuantes. La sentencia fue definitiva y no sujeta a apelación en cuanto a la calificación de los delitos. Cuando la jueza terminó y declaró cerrada la sesión, la sala comenzó a vaciarse lentamente. Los guardias se llevaban a los condenados por el pasillo que conducía a la zona de traslado, al centro de detención. Ugliumov caminaba encorvado, como si un peso enorme se hubiera posado sobre él. Sus labios se movían sin sonido. Quizás estaba rezando o maldiciendo, o simplemente intentando asimilar que los próximos 12 años de su vida los pasaría tras las rejas.
Cuando la procesión de los condenados pasó por la fila donde estaba sentada Bárbara, Ugliumov volvió a levantar la vista hacia ella. Esta vez en su mirada no había ni odio ni miedo, solo el vacío y la resignación de un hombre que estaba completamente destrozado. Bárbara sostuvo su mirada con calma y frialdad, sin parpadear ni apartar la vista, hasta que Ugliumov bajó la cabeza, y el guardia lo empujó bruscamente por la espalda, obligándolo a moverse más rápido. Bárbara salió del edificio del tribunal a la fría calle, donde una fina nieve caía del cielo gris y cubría la ciudad con un delgado manto blanco. Grigori y Elena caminaban a su lado en silencio, comprendiendo que no era momento de hablar. Llegaron al coche, se sentaron dentro y por un rato simplemente se quedaron en silencio, escuchando el motor funcionar y el habitáculo calentarse. Finalmente, Grigori se volvió hacia Bárbara y preguntó: ¿Sientes que se ha hecho justicia? Bárbara guardó silencio por un largo rato, mirando por la ventana la nieve que caía. Luego asintió lentamente. Sí, recibieron lo que merecían. Ahora sufrirán de la misma manera que sufrieron sus víctimas. Elena puso una mano en el hombro de Bárbara y añadió: Este es el final, Varya. Puedes exhalar. Todo ha terminado. Y Bárbara quiso creerlo. Quiso sentir alivio y plenitud. Pero en algún lugar muy dentro de ella permanecía una extraña inquietud, la premonición de que este aún no era el final de la historia. Parecía que se había hecho justicia, que los enemigos habían sido castigados, que se podía volver a la vida normal. Pero la vida, como se comprobó muy pronto, tenía reservado para Bárbara Vorontsova un giro completamente diferente. Habían pasado exactamente 5 meses desde la sentencia y Bárbara Vorontsova finalmente comenzaba a volver a la vida normal. Los moretones en su rostro hacía tiempo que habían sanado, sin dejar rastros visibles. Las responsabilidades del servicio habían vuelto a su cauce habitual, y parecía que aquel episodio de pesadilla en el tren se alejaba gradualmente en el pasado, convirtiéndose en un recuerdo doloroso, pero ya cerrado. Ella había regresado a trabajar en la inteligencia militar. Participaba en reuniones, redactaba informes analíticos, entrenaba en el campo de tiro e incluso había comenzado a pensar en tomarse unas vacaciones e ir a descansar a algún lugar cerca del Baikal, lejos del bullicio de la ciudad y de los recuerdos de los acontecimientos recientes. Grigori Luñov y Elena Kuznetsova la visitaban de vez en cuando. Cenaban juntos en pequeños cafés en el centro de Irkutsk, recordaban viejas operaciones y hacían planes para el futuro. La vida seguía su curso, y Bárbara casi había creído que todo había terminado, y que podía seguir adelante. Pero el destino le tenía reservado un golpe cruel que destruyó todas las ilusiones de tranquilidad una mañana de primavera a finales de marzo. Ese día Bárbara se encontraba en su despacho de servicio en el cuartel general de la inteligencia militar en las afueras de Irkutsk, revisando documentos de un nuevo caso relacionado con el contrabando de componentes militares a través de la frontera china, cuando Elena irrumpió en la oficina con el rostro pálido y las manos temblorosas. Bárbara nunca había visto a su compañera en tal estado. Elena siempre había sido la personificación de la sangre fría y el control, pero ahora parecía haber visto un fantasma. Varya, jadeó, apenas recuperando el aliento después de subir corriendo las escaleras. Han escapado. Bárbara no comprendió de inmediato de quién se trataba, y miró interrogativamente a Elena, quien se dejó caer en una silla y continuó. Ugliumov, Sokolov, Belov, Novikov, Lebedev, los 5. Escaparon de la colonia penal en Bratsk hace 3 días. Las palabras de Elena resonaron como un martillo en su cabeza, y Bárbara sintió un escalofrío en su interior. Lentamente, dejó el bolígrafo con el que estaba haciendo anotaciones en los documentos y preguntó con voz baja pero firme: ¿Cómo sucedió? ¿Cómo 5 prisioneros pudieron escapar de una colonia de régimen estricto? Elena sacó una tablet de su bolso, abrió un archivo con el informe oficial del FSIN y comenzó a leer. Resultó que en la colonia penal IK-17, cerca de Bratsk, 3 días antes, se había producido un motín masivo de prisioneros, provocado por un conflicto entre 2 facciones rivales. En la confusión,
mientras la guardia estaba ocupada reprimiendo los disturbios. Ugliumov y 4 de sus cómplices, Komarov, se quedó en el aislamiento debido a una enfermedad y no pudo participar en la fuga. Aprovecharon el momento, abrieron un agujero en la valla con herramientas robadas del taller y huyeron hacia los bosques cercanos. Para cuando la guardia descubrió su ausencia, ya habían pasado varias horas y la pista de los fugitivos se había desvanecido. Pero eso no era lo más terrible. Elena continuó, y su voz temblaba por una mezcla de ira y miedo. Varias no solo escaparon, sino que claramente se habían preparado para esto con antelación. Tenían contactos fuera que les ayudaron a planificar la fuga, y ahora han comenzado a vengarse. Bárbara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿A qué te refieres?, preguntó, aunque en lo más profundo de su ser ya sabía la respuesta. Elena giró la tablet para que Bárbara pudiera ver la pantalla y le mostró una fotografía. Era un folleto que alguien había pegado por todo Irkutsk y en varias otras ciudades de la región, en postes, en portales de edificios, en paradas de transporte público. En el folleto había un texto impreso en grandes letras negras. Capitana Bárbara Vorontsova, traidora a la patria. Trafica con secretos militares. Recibe sobornos de agentes extranjeros. Exigimos una investigación. En la parte inferior del folleto se mostraban ciertos documentos, escaneos de papeles militares con el sello secreto, fotografías de cuentas bancarias supuestamente pertenecientes a Bárbara, grabaciones de conversaciones telefónicas con personas desconocidas. Todo esto parecía convincente, falsificado profesionalmente, y cualquiera que no conociera la verdadera historia podría creer fácilmente estas acusaciones. Bárbara miró el folleto y sus manos comenzaron a temblar de ira. «Es una falsificación», susurró. «Todo es mentira. Esos documentos me los robaron en ese tren y ahora los han alterado». Pero Elena negó con la cabeza. «Sé que es una falsificación. Grigori también lo sabe. Pero los demás no. Estos folletos están pegados por todas partes, Varia. Además, lo han subido todo a Internet, a foros, a redes sociales. Incluso lo han enviado por correo electrónico a varios periodistas y diputados de la Asamblea Legislativa Regional. Han creado toda una campaña de información para destruir tu reputación». Bárbara se levantó de la mesa y se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Intentaba asimilar la magnitud de la catástrofe que se había cernido sobre ella. Ugliumov y sus hombres no solo habían escapado, le habían declarado la guerra, y esta era una guerra de aniquilación. No podían causarle daño físico, estando fugitivos y siendo criminales buscados, pero habían encontrado una manera de golpear donde más dolía: su honor, su reputación, todo por lo que había servido en el ejército durante 20 años. Elena se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Nos ocuparemos de esto, demostraremos que todo es una farsa. Un peritaje confirmará la falsificación de los documentos». Pero Bárbara comprendía que la verdad no siempre es importante, tan importante como la primera impresión. La calumnia ya había sido derramada sobre su nombre, e incluso si luego todo se desmintiera, la mancha permanecería. La gente siempre recuerda mejor la acusación que la absolución. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse con una velocidad aterradora. Ya a la hora del almuerzo de ese mismo día, la sede de la inteligencia militar recibió una solicitud de la Fiscalía Militar exigiendo todos los documentos relacionados con la capitana Vorontsova para su verificación. Por la tarde, varios sitios web de noticias publicaron artículos sobre un escándalo en Irkutsk por una posible fuga de secretos militares. Aunque el nombre de Bárbara aún no se mencionaba abiertamente, las insinuaciones eran más que transparentes. Al día siguiente, la situación empeoró. Una fuente anónima envió a las redacciones de importantes periódicos regionales expedientes completos con pruebas falsas contra Bárbara, incluyendo fotografías de supuestas reuniones suyas con personas desconocidas en varias ciudades, extractos bancarios de transferencias de grandes sumas de dinero a sus cuentas e incluso cartas, supuestamente escritas por ella misma, donde discutía la venta de información secreta. Todo esto era una fabricación grandiosa, pero sorprendentemente profesional. Alguien claramente estaba ayudando a Ugliumov y a sus hombres. Alguien que tenía acceso a tecnología, dinero y sabía cómo organizar un ataque de información. Bárbara comprendía que Ugliumov
tenía conexiones en el mundo criminal, y ahora esas conexiones estaban trabajando a pleno rendimiento para destruirla. Durante la siguiente semana, Barbara comenzó a sentir cómo el ambiente a su alrededor cambiaba. Colegas con los que había trabajado durante años comenzaron a evitar su mirada. Las conversaciones cesaban cuando ella entraba en una habitación, y en las reuniones ya no se le pedía su opinión. La comandancia la llamó para una conversación, donde se le sugirió de manera educada pero firme que tomara vacaciones hasta que se aclararan las circunstancias. Barbara se negó, declarando que no iba a esconderse y que estaba lista para demostrar su inocencia, pero vio en los ojos de los oficiales superiores dudas y desconfianza. Incluso aquellos que la conocían desde hacía muchos años no podían desechar por completo la idea. ¿Y si, después de todo, hay algo de verdad en ello? El momento más doloroso fue cuando el mayor Andrei Petrov, con quien había servido en el Cáucaso y a quien consideraba un amigo, pasó por su lado en el pasillo sin saludarla. Ella lo llamó, pero él solo murmuró algo ininteligible y se alejó apresuradamente. Barbara permaneció en el pasillo vacío, sintiendo cómo una ola de ira y desesperación subía dentro de ella. Ugliumov estaba logrando su objetivo, estaba destruyendo su vida desde adentro, utilizando el arma más peligrosa del mundo moderno, la mentira y la información. Grigori y Elena permanecían a su lado, pero incluso ellos comprendían que sus posibilidades eran limitadas. Grigori intentó usar sus contactos para lanzar una contrapropaganda y refutar las acusaciones, pero sus esfuerzos chocaban contra un muro de burocracia y la falta de voluntad de la comandancia para levantar revuelo. Elena realizó un peritaje de los documentos que Ugliumov difundía y demostró que habían sido alterados. Los metadatos de los archivos mostraban que los documentos habían sido editados después de que fueran robados a Barbara y desde ordenadores registrados en la zona de Kamensk, donde vivían los familiares y cómplices de Ugliumov. Pero incluso estas pruebas no pudieron detener instantáneamente la ola de desconfianza que ya había cubierto a Barbara. Es más, en Internet aparecieron nuevos materiales, grabaciones de vídeo, supuestamente tomadas con cámara oculta, donde una mujer parecida a Barbara se reúne con un hombre y le entrega una carpeta con documentos. El vídeo era granulado, los rostros apenas distinguibles, pero la similitud era suficiente para sembrar dudas adicionales. Barbara sabía que esa no era ella en el vídeo. Era o una actriz contratada especialmente, o el vídeo había sido montado utilizando tecnologías de deepfake, que en los últimos años se habían vuelto accesibles incluso para grupos criminales. Pero explicar esto a la gente común era difícil. Veían lo que querían ver, o lo que se les convencía de creer. 2 semanas después del inicio del ataque de información, la situación llegó a un punto crítico. La Fiscalía Militar abrió oficialmente una investigación contra la capitana Vorontsova por los artículos de divulgación de secretos de Estado y abuso de poder. Barbara fue citada para el primer interrogatorio, que fue llevado a cabo por el coronel Sergei Sobolev, un investigador de la Fiscalía Militar con reputación de profesional duro e intransigente. El interrogatorio se llevó a cabo en una sombría oficina con ventanas enrejadas, y la atmósfera era opresiva y hostil. Sobolev hacía preguntas monótona y metódicamente, sin mostrar ninguna emoción, pero cada una de sus preguntas era como un golpe de cuchillo. ¿Reconoce el hecho de la entrega de documentos secretos a personas no identificadas? ¿De dónde obtuvo los fondos para adquirir un apartamento en Omsk valorado en 3 millones de rublos? ¿Por qué organizó unilateralmente una operación contra civiles sin la autorización del mando? ¿Cómo explica la presencia de transferencias del extranjero en su cuenta bancaria? Barbara respondía con calma y claridad, explicando que el apartamento había sido comprado con un préstamo, que las transferencias eran de familiares que vivían en Alemania, que la operación contra la banda de Ugliumov había sido coordinada con el mayor Luñov y se llevó a cabo en el marco de la lucha contra el crimen organizado, que los documentos le fueron robados y falsificados, pero veía en los ojos de Sobolev escepticismo y desconfianza. Él no le creía, o no quería creerle. El interrogatorio duró 4 horas, y cuando Barbara finalmente salió del edificio de la fiscalía, se sentía completamente agotada. Lo más terrible era que Ugliumov y sus hombres aún seguían en libertad.
La policía y el FSB habían organizado una operación a gran escala para capturarlos. Se habían establecido puestos de control en todas las carreteras, se revisaban todos los posibles escondites, se interrogaba a familiares y conocidos, pero los fugitivos se habían desvanecido en el aire. Más tarde se descubrió que estaban siendo ayudados por una red bien organizada de cabecillas criminales, que les proporcionaban refugios, documentos falsos y dinero. Ogliumov se había transformado de un simple bandido en un símbolo de resistencia al sistema para ciertos círculos, y su fuga se percibía como una victoria sobre las fuerzas del orden. Y la guerra de información contra Barbara era parte de su plan de venganza. Si no podía matarla físicamente, la estaba matando socialmente, convirtiéndola de heroína en paria. Y ese plan funcionaba con una eficacia aterradora. Barbara Vorontsova, capitana de inteligencia militar con un historial impecable y 3 medallas por valentía, ahora era sospechosa de traición a la patria, y cada día la acercaba al colapso total de su carrera y de la vida que había construido durante 2 décadas. Comprendía que esto era solo el principio, y que le esperaban pruebas aún más difíciles. La citación a la Fiscalía Militar en Novosibirsk llegó inesperadamente en una fría mañana de abril, cuando Barbara Vorontsova aún intentaba aferrarse a los restos de su vida anterior. La carta oficial, entregada por un mensajero directamente en su apartamento, contenía una formulación estricta. La capitana Vorontsova Viede debe comparecer ante la Fiscalía Militar del Distrito Militar de Siberia para prestar declaración en el caso número